Bueno, la temporada del Museo y yo surgió de esa idea romántica del artista que va a dibujar a museos y se pasa largas horas mirando obras de artistas, pero que llevado a un contexto como Barranquilla, pues choca y pues con todo lo que ya nos han contado ustedes, pues se nota que hay como una crisis en los museos y hay una poca oferta. Entonces nos pensamos en resignificar ese concepto del museo para acercar a las personas que tienen interés en el dibujo. Esta es la imagen de la postal del museo y yo, y lo que hicimos fue buscar la definición de la RAE de qué significa museo. Y el museo es normalmente un lugar dedicado a las musas que alberga, clasifica y conserva material. Si nuestra escena local no nos estaba dando museos para ir a explorar y dibujar colecciones como el Louvre, ¿cómo podíamos buscar este concepto en diferentes espacios que nos llevaran a crear una experiencia similar a ir a un museo de arte o un museo de historia natural? Así nació el Museo y yo. Para cada encuentro yo diseñé como un dibujo que hiciera alusión al lugar al que íbamos a visitar y en este caso fue el Museo Mapuca, que es el museo arqueológico de los pueblos carib y pues que en la mayoría guarda piezas de cerámica. Entonces nuestro primer encuentro así fue como en un museo, pues, que fue el Museo Mapuca. Bueno, me faltó mencionar que fueron 4 encuentros para explorar y resignificar el concepto de museo. El primero, un museo pues vigente en la ciudad como Mapuca, que está anclado a la institución que es la Universidad del Norte y creemos que también por eso sigue vigente y funcionando. Eh, el segundo concepto lo exploramos en el Archivo del Atlántico. El tercero fue en una casa muy especial, que fue la Casa de Isabel, para explorar una colección personal que también es un concepto de museo. Y cerramos en el Museo Romántico, que también fue simbólicamente muy fuerte porque casi que lo que queda de este museo es esta casa grande del Prado. Cada encuentro iba acompañado con una guía. Cintia es ilustradora, a mí me gusta mucho escribir y cuando estás sentado frente a una hoja de papel a veces no surge lo que vas a dibujar allí. Entonces las guías tenían detonantes que eran pequeñas preguntas, vamos a mirarlas después, o frases para que la persona detonara el proceso de pensamiento y pudiera explorar. También jugamos con el cliché del turista que va a una ciudad y compra efectos especiales. Bueno, el turista normalmente que explora un museo va y compra una guía de cómo hacerlo. Entonces está el concepto y el guiño irónico a necesitas una guía para explorar este museo, una colección o un archivo como tal. En este primer encuentro, pues usualmente los encuentros se dividían en dos partes. La primera era como un recorrido en el lugar, en donde la persona pues que representaba la institución o el lugar nos contaba historias, curiosidades sobre los objetos que guardaba. Y la otra era un espacio en estas mesas. Las mesas fueron importantes para poder establecer como espacios de diálogo con el dibujo y con el que dibuja al lado e incluso hablar como de la misma experiencia que pues que estábamos atravesando en el espacio. Vimos que hubo una gran acogida en esta temporada porque yo siento que hay un público también hambriento por este tipo de experiencias y de conectar con el concepto museo, así sea de alguna manera resignificado en lo que fue un club de dibujo. Esta es una foto del encuentro de Mapuca y fue muy interesante porque ellos como institución, así como lo presentaba la primera diapositiva, ve el museo desde la educación y educan al público, hacen muchos talleres, por ejemplo, ellos cuentan con estos sellos para dibujar de otra manera. El segundo encuentro fue en el Archivo Histórico del Atlántico que queda en la aduana y es curioso porque para poder acceder a esos archivos uno tiene que llegar con una fecha específica o alguna investigación, pero gracias al club y a la gestión que hicimos con ellos pudimos acceder a parte de su colección y pudimos ver como colecciones de mapas, de periódicos viejos. La guía de el archivo, igual que las otras de los encuentros, fueron totalmente distintas una de la otra en los detonantes. Por ejemplo, aquí se planteaban dudas de cómo abrir una cápsula de tiempo que suele ser un periódico o una investigación botánica para descubrir
no sé, cosas increíbles que tiene el Archivo del Atlántico que cuentan nuestra historia y muchas veces no lo exploramos o no, pues sí, no vamos en búsqueda de esa información. Entonces era una invitación a ir al archivo como un museo que de alguna manera también clasifica y alberga un montón de información y datos importantes. Y esta sesión fue como un viaje en el tiempo, básicamente. El dibujo fue como inspirado en toda la iconografía, la publicidad, las imágenes que estaban en los mapas, en los periódicos viejos, y la verdad es que al final quedaron unos dibujos bastante nostálgicos. También es interesante porque no todos los que van a las sesiones son dibujantes, sino otros chicos pueden inspirarse en poemas o en narrativas o simplemente descubrir, como uno va a un museo, la experiencia de vivir un lugar bajo cierta lupa. Una colección de datos suele ser tan emocionante como un espacio con objetos. Los datos resumen la historia y cuentan el pasado. Explorar un archivo se siente como ir a un museo donde leer es igual a tocar. El tercer encuentro se trataba de explorar una colección personal y fue en la casa de Isabel Cristina Ramírez. Ella es curadora, historiadora, profesora de arte, mejor dicho. Entonces esa casa que no guardaba, ella nos abrió las puertas de su casa con todo el gusto, hasta nos hizo galletas y todo, y pues nos contó pues parte de todos los objetos que para ella tenían un significado valioso. Cada encuentro tuvo como un sazón distinto y obviamente explorar la casa de una coleccionista, su esposo filósofo y su hijo también es coleccionista de piedras, fue una experiencia muy acogedora y muy hermosa. Otra cosa que normalmente no suelo ver en Barranquilla son galerías y la Sala de Isabel es una increíble galería de arte. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que el museo no solamente puede ser una institución, sino que de alguna manera cada uno de los que estamos acá coleccionamos cosas. Tal vez las láminas de jet, tapitas, no sé, fotografías tenemos clasificadas en los álbumes. Y la guía giraba en torno a esto. Explorar es reconocer al otro y uno conoce a la otra persona por medio de sus objetos o sus curiosidades o cómo clasifica el material que también alberga. Dentro de la guía usualmente teníamos esta sesión que se llamaba Un artista en el museo y ahí hacía como una pequeña reseña de un artista local o internacional, y en este caso pusimos a Aníbal Maldonado, que es amigo de Isabel y que además trataba como un tema de la casa y de los objetos. Y claro, por supuesto, le dimos una sesión a Isabel para que escribiera como una pequeña autobiografía. Durante la sesión Isabel nos contó cómo ella hizo su casa básicamente, la planificó con un amigo arquitecto, nos mostró como todas las obras que tiene en toda la casa, nos mostró su archivo de investigación de artistas y, como dijo ya Estefanía, también la colección de piedritas de Pedro. Bueno, conocer a Isabel y a Guillermo fue muy especial, como ya lo nombramos, y para terminar exploramos lo que fue un espacio que, era el espacio del Museo Romántico, si quieres contar. Sí, el Museo Romántico, pues elegimos esta imagen porque nos evocaba un poquito como esa idea inicial de lo romántico, aunque no es propiamente del romanticismo, pero digamos que estaba un poquito como asociado también con el concepto del museo. El espacio entonces es todo aquello que resta y el espacio determina al final el museo cómo se va a vivir y cómo el espectador lo va a recorrer. Seleccionamos la casa del Museo Romántico, por lo que dijimos al principio, esta casa en el Prado tiene una energía particular que nos evoca una historia de una Barranquilla que se está de alguna manera desintegrando como la casa misma. Entonces nos parecía muy oportuno cerrar la sesión y la temporada allí. De alguna manera la temporada del Museo y yo fue una forma de mediar con la cultura, con la realidad de nuestra ciudad también, pero también un poco el realismo mágico y la recursividad que siempre tenemos de repensar y reimaginar conceptos y realidades. Y bueno, un pequeño detalle del Museo Romántico es que se sostiene gracias a un voluntariado de chicos de Vigías de Patrimonio, y ellos fueron como, o han sido los que han organizado todos los objetos que hay dentro del museo y nos hicieron un recorrido contándonos pues historias a partir de ellos. Muchas gracias.